Buenas tardes. En este video vamos a construir una tabla de frecuencias con las calificaciones de un grupo de alumnos. Voy a compartir el archivo para que empecemos a trabajar con él. Bien, entonces recuerden que en clase estábamos mencionando que estas son las calificaciones que tengo sobre un grupo de alumnos, son calificaciones finales ya, y vamos a ordenar estos datos. Recuerden que tenemos dos tipos de datos, datos agrupados y datos no agrupados. En este caso, así como tengo tal cual mi lista recolectada de datos, se llaman datos no agrupados porque no han recibido ningún tratamiento de ordenamiento de datos. ¿Sí? No se confundan, aquí a pesar de que están ordenados los nombres por apellido, no significa que estos datos estén ordenados por la característica numérica que tienen. ¿Sale? Datos agrupados se refiere cuando estamos tratando los datos, cada una de esta información, cada variable, sin contemplar otra característica como el nombre del estudiante, el lugar de donde procede esa calificación, etcétera, sino nada más por su valor numérico o el valor que toma la variable. ¿Sale? Un ejemplo de datos agrupados, recuerden que es cuando ordenamos los datos de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? Ahí sí ya tienen un ordenamiento, una jerarquía según el número que estamos manejando. ¿Sí? Entonces, a ver, el tipo de variable, acuérdense que tenemos dos tipos de variables, fundamentalmente cualitativa y cuantitativa, y cada uno también tiene sus divisiones. En este caso, pues habíamos quedado de acuerdo que la calificación del estudiante es una variable de tipo cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque la podemos expresar con números, ¿sí? Y no nada más con una cualidad. Acuérdense que dentro de las cuantitativas nos encontramos a las discretas y a las continuas. Las discretas cuando solamente tomamos valores enteros y las continuas cuando esta variable también puede tomar valores decimales. Las calificaciones pueden tomar valores decimales, sin embargo, en esta ocasión estamos manejando, vean, puros números enteros. Por lo tanto, a mi tipo de variable yo la voy a manejar como cuantitativa discreta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente estamos utilizando números enteros, sin decimales. Bien, la tabla de frecuencias. Recuerden que el primer elemento de la tabla de frecuencias, pues son las clases. Clases nos estamos refiriendo a aquellas variables, a aquellos valores, perdón, que puede tomar mi variable. ¿Sí? En este caso, como estoy hablando de calificaciones, los valores que puede tomar esta calificación es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, etcétera. ¿Sí? Hasta 0 podría tomar esta variable. Ahora, vamos a ver si se necesitan todas estas clases para mi tabla de distribución de frecuencias, porque yo no debo a ver, vamos a aclarar este punto. Si yo no tengo nadie que haya sacado uno de calificación, no tengo por qué presentar esta clase, ¿vale? Entonces, porque es información que está de más en mi tabla de frecuencias. Porque aparte esta tabla de distribución de frecuencias me va a servir para darme cuenta del comportamiento de mis datos, si siguen alguna distribución normal o cuál es la forma de la distribución de los datos que tienen. Sí, que de eso vamos a hablar más adelante en el curso, pero vamos, es importante no dejar celdas vacías. A ese punto quiero llegar en este momento. Bien, entonces para la frecuencia, del segundo, perdón, elemento de la tablita, después de las clases, es la frecuencia absoluta. Que acuérdense que la frecuencia absoluta significa hacer el conteo de cada una de mis clases. Es decir, aquí tengo yo que representar cuántos de mis alumnos, de mis 21 alumnos que están aquí, cuántos de ellos obtuvieron 10, cuántos obtuvieron 9, cuántos 8, etcétera. Y recuerden que pues puedo hacer un conteo manual o emplear las fórmulas de Excel. La fórmula de Excel que vamos a emplear en este caso es la función contar.si. ¿Vale? ¿Por qué contar.si? Porque esta función contar.si me permite decirle a Excel que cuente cuántas veces aparece un cierto valor determinado en un grupo de datos. La función contar, que es sin el punto sí, solamente en el rango que yo selecciono me dice cuántas celdas tienen escrito algún valor numérico. ¿Sí? Y a mí no me sirve ahorita esto. Yo quiero saber cuántos tienen 10. Para eso voy a ocupar esta función. Para poder tener acceso a las funciones de Excel, lo primero que tenemos que teclear es el símbolo de igual. ¿Sí? Y acuérdense que empezamos a escribir contar y vean cómo me aparece una lista de fórmulas que empiezan con las letras que yo estoy escribiendo. Les digo que en este caso voy a ocupar esta fórmula contar sí, que aquí Excel me da una descripción que dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Cuál va a ser aquí la condición dada? Pues, ¿cuántos tienen 10? Entonces, vean, aquí Excel me explica cómo funciona
mi fórmula, ¿sí? Entre paréntesis tengo que poner rango y con una coma separo el criterio. Rango se refiere a todo mi conjunto de datos en el que va a realizar este conteo. En este caso, yo quiero que el rango sean todas las calificaciones en total que tengo, ¿sí? Y luego pongo una coma para, ahora me pide el criterio. ¿Cuál es mi criterio? ¿Qué es lo que quiero que cuente? Quiero que cuentes cuántos tienen 10, ¿sí? Entonces mi criterio es esta celda, el 10. Cierro paréntesis y apachurro la tecla Enter o Intro, depende de cómo venga en su teclado pintado, ¿sí? Y entonces me dice que 10 alumnos sacaron 9. Digo, perdón, 9 alumnos sacaron 10 al revés, ¿sí? Lo estoy diciendo al revés. En total, 9 alumnos tienen 10. Lo podemos corroborar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces aparece la calificación de 10. ¿Cuántos tienen 9? Hacemos lo mismo, ponemos igual, la función contar puntos y el rango de datos es el mismo, de todos estos, coma, ¿cuántos tienen ahora? 9. Cierro paréntesis, apachurro enter. Me dice que hay 4 9 en total. Vamos a rectificarlo. 1, 2, 3, 4. Si bien aquí no es tan pesado hacer el conteo manual, ¿qué pasaría si estuviera manejando una base de datos de 300 alumnos, 500 alumnos? ¿Qué tal me piden hacer una tablita, una gráfica de toda la escuela, de toda una escuela, ¿sí? Entonces, 500, 600 alumnos que tienen una escuela, pues no los voy a estar contando a mano, ¿verdad? Las calificaciones. Para eso empleo esta fórmula de Excel y cuando yo doy el rango de datos puedo seleccionar este rango o 300 datos, ¿sí? Mucho más fácil arrastrar el cursor con el mouse que estar contando uno por uno a cada estudiante. Ahora, también puedo emplear la función de arrastrar fórmula de Excel. ¿Qué les comentaba en clase? Que cuando nosotros seleccionamos una casilla aquí en Excel, vean cómo se pone un recuadro verde. En la esquina inferior derecha de este recuadro verde hay un cuadradito verde, ¿sí? Que si yo posiciono mi cursor ahí, vean cómo cambia la flecha de blanca a negra y más delgadita, ¿sí? Cuando yo hago esto y doy clic izquierdo con el mouse y arrastro, a eso se le llama arrastrar fórmula, ¿sí? Solamente que para que vean cómo funciona esto, le voy a dar control Z para deshacer la acción que realicé. Para que vean cómo funciona esto de arrastrar fórmula y a qué me voy a referir cuando yo diga fijar una celda, sepan a lo que me refiero. ¿Sale? Vean, yo aquí acuérdense, para ingresar fórmula, lo primero que se pone es un símbolo de igual. Si yo quiero que esta casilla sea igual a la casilla de la izquierda, pues selecciono esta casilla de la izquierda y le doy Enter. Y ahí estoy copiando. Este no es un valor numérico. Vean la celda. Si le doy doble clic, hay una fórmula aquí. La fórmula más sencilla, que es nada más copiar el valor de otra celda. ¿Sale? Sin embargo, esta celda no tiene un valor numérico, tiene una fórmula. Si yo arrastro esta celda, vean cómo va cambiando el valor. Pero a ver, antes de eso, va a cambiar el valor porque tiene una fórmula. Vean cómo si yo arrastro este 0, lo que me va a pintar en todas las celdas es 0000 porque me está copiando esta celda, ¿sale? En todas estas otras celdas. Es como si pusiera control C, control V, copiar, pegar. Aquí hace lo mismo, solamente que lo que copia es la fórmula, no el valor numérico. Ahora vean cómo funciona la fórmula, el arrastre de fórmulas de Excel. Si yo arrastro fórmula, esta casilla ahora es igual a la siguiente, a la de abajo. Vean cómo aquí mi ecuación original era que copiara el valor de esta celda. ¿Sí? En esta celda, cópiame el valor de esta celda. Si yo arrastro fórmula, en esta celda ahora me copia el valor de la celda de al lado. ¿Sí? Es decir, Excel, cuando yo arrastro fórmula, todas las celdas que yo tenga dentro de las fórmulas, aquí vemos que tengo la celda C4, que es esta, las va a ir arrastrando una posición hacia abajo conforme yo vaya arrastrando mi fórmula. Si yo quiero, voy a borrar todo esto con Supreme. Si yo quiero que en todas estas me copie el valor de esta misma celda, aquí al final de esta casilla yo apachurro la tecla F4, que es una de las teclas que vienen hasta arriba del teclado, F4, y vean cómo esa apachurrar F4 después de donde yo puse una celda, pone un signo de pesos antes de la letra y antes del número. A esta función en Excel se le llama fijar celda. Y yo le doy Enter y arrastro esta fórmula.
siempre me va a copiar el valor de 10, siempre me va a copiar esa celda, ¿sí? No importa en qué casilla la haya yo copiado, siempre va a ser esa celda, ¿sí? Por eso se le llama fijar celda. Ya no está arrastrando como en la ocasión anterior. Vean, si yo quito estos signos de peso y nuevamente arrastro fórmula, los valores cambian, ¿sí? ¿Por qué? Porque al arrastrar fórmula así, sin fijar celda, Excel arrastra automáticamente de dónde está leyendo ese valor, ¿sale? Entonces, para que yo pueda, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque para que yo pueda arrastrar fórmula, el criterio se va a ir moviendo. Si yo arrastro fórmula, el criterio se va a ir moviendo. Quiero que cada vez tome criterio, es decir, que primero cuente el 10, luego el 9, luego el 8. No me interesa que en todas mis celdas siempre esté contando cuántos 10 hay. Me interesa saber cuántos 9 hay, 8 hay, etcétera. Entonces, quiero que esta celda sí la vaya moviendo, ¿sí? Esta, entonces, el criterio no lo voy a fijar, pero en el rango quiero que siempre sea el mismo rango de datos. Entonces, donde está fijado mi rango, sí necesito fijar valores. Aquí y aquí, ¿vale? Y darle Enter. Vean que haciendo esto, pues aquí está. Aquí me está realizando el conteo de todo este rango, lo que me muestra en azul, de este criterio. ¿Cuántos 8 hay? Le voy a dar con la tecla Escape para salirme. Aquí en el 7 me está contando en este rango que está pintado en azul, o sea, toda esta base de datos, cuántos F8, o sea, esta celda rojita, que cuántos 7 hay, ¿sí? Entonces vamos a rectificarlo. En todo este conjunto de datos, vean cómo solamente hay un 7, ¿sí? Efectivamente. ¿Cuántos 8 hay? A ver, aquí no, aquí 1, 2, 3, 4. Hizo bien el conteo, ¿vale? Y vean cómo a partir del 5 ya no tenemos ningún dato hacia abajo. Podemos borrar todo esto de mi, bueno, no podemos, debemos de borrar toda esta información de mi tabla de frecuencias, porque acuérdense que no puedo dar información adicional, no tengo que dar información en blanco en una tabla de distribución de frecuencias. Siguiente valor es la frecuencia acumulada. Recuérdense que esto de frecuencia acumulada es ir haciendo la sumatoria de mis frecuencias absolutas. Esto con el objetivo de que mi último valor coincida con mi número total de datos, que en este caso es mi número total de estudiantes. Entonces, con el primer valor de mi frecuencia acumulada es el primer valor de mi frecuencia absoluta. Siguiente valor, pues es la suma de mi frecuencia actual más la frecuencia acumulada anterior. Enter. Siguiente valor es la suma de mi frecuencia actual más la frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? La siguiente, de mi frecuencia absoluta actual más la frecuencia acumulada anterior. Y por último, igual mi frecuencia actual más mi frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? Y entonces llegamos a este número 21. Vean cómo mi total de alumnos es 21, significa que realizamos bien todo este conteo de datos. Realmente para esto me sirve, bueno, es uno de los usos de la frecuencia acumulada, revisar que realmente yo haya contemplado la totalidad de mis datos, ¿sí? Todos mis estudiantes en este caso. La frecuencia relativa, pues acuérdense que pues nada más es cada frecuencia absoluta dividida por el número total de datos. En este caso es 21. ¿Sí? Le damos Enter y arrastramos fórmula porque realmente siempre va a ser cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Ahora, para que no se vean muchos decimales aquí, Excel tiene una función que se llama disminuir decimales. ¿Sí? Es este simbolito de aquí. Vamos a dejar 3 decimales. Con 3 está muy bien. Frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo que con la frecuencia acumulada, pero ahora la que vamos a sumar es la frecuencia relativa. El primer valor es el primer valor de mi frecuencia relativa. El siguiente valor es el actual de la relativa más el anterior de la acumulada. Y esta fórmula ya la podemos arrastrar, ¿sí? Llegamos a un total de 1 porque este 1 representa pues el 100% de los datos. Realmente la frecuencia porcentual, perdón, ya nada más es la frecuencia relativa multiplicada por 100 y es algo muy fácil de calcular. Aquí igual vamos a disminuir decimales, perdón, y la frecuencia acumulada pues es la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100 también. Y disminuye, y obviamente pues llegamos al 100% de nuestros datos.
Vamos a disminuir decimales en esta celda. Y listo, con esto ya tenemos nuestra tablita de frecuencias completada. ¿Sí? Cualquier duda que tengan acerca de la construcción de esta tablita de frecuencias, pues no duden en preguntármela en los comentarios, en Classroom, aquí mismo en YouTube o el sábado en clase. ¿Vale? Espero que les haya sido útil este video y pues nos vemos el sábado. Se cuidan mucho.